La Biblia nos habla de las expresiones de artísticas o las expresiones para adorar a Dios, que son sumamente importantes y que tan importantes son a la hora de escribir poesía, prosa, canción. La Biblia no habla de los instrumentos actuales porque obviamente no existían, pero menciona los instrumentos que se usaban en esa época, instrumentos de cuerdas, instrumentos de percusión, que eran los que se usaban, los que existían. Todo era acústico, por supuesto, no había nada eléctrico, electrónico. Pero qué contento soy cuando empezamos a orar habitualmente. Para el que nunca había tenido la oportunidad de poder estar en una previa de oración, cada cierto tiempo, cada ciertos domingos, tenemos esta linda manera o esta linda costumbre de venir una media hora antes. Y voy a proponerte lo siguiente. Primero, número uno, ¿cuántos son bendecidos y fueron bendecidos en esta mañana desde que comenzó la oración? Bueno, la gran mayoría de los que estuvieron también. Compartilo con alguien, hablalo con alguno que sabes que por ahí tiene que venir en la noche, decir no te pierdas la reunión porque a la tarde vamos a volver a venir y vamos a estar temprano y vamos a adorar a Dios y hasta por ahí a veces en las redes ayuda que los que vienen a la noche, si hay alguien que puede ser y queremos orar, oramos por las necesidades, oramos para acercarnos a Dios, oramos porque lo necesitamos muchísimo a Él. Pronto vamos a tener un domingo de visión y les voy a contar todo lo que Dios y lo que sentimos en el corazón y lo que ya estamos trabajando desde el año pasado, pero que en la medida que fue ingresando este año lo estuvimos haciendo. Lucas Leif predicó y estuvo la semana pasada y la anterior hablando y comenzó con una preposición, ¿no? La palabra por, y era el porqué de los porqué, la palabra por. Así que me quedé pensando en esto de las preposiciones. ¿Cuántos se acuerdan cuando iban al colegio y les tocó estudiar las preposiciones? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que eran, cuántas eran? 21, ¿no? ¿Se la acuerdan o no? Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Correcto? ¿Se lo acuerdan? Un aplauso para los memoriosos. Muy bien. Yo quiero comenzar y quiero poner como título y quiero continuar con esto de la preposición. La preposición lo que hace es unir y darle la razón a una oración. O sea, una oración, cuando uno escribe algo, le da una razón. O sea, uno podría decir, estoy lleno. Y uno puede decir, ¿lleno de qué? De comer mucho, lleno de Dios, lleno de agua. No sé, pero le da la razón a la primera parte con referencia a la segunda. Entonces, cuando vamos a la Biblia y estudiamos la palabra, Dios nos dice, los quiero bendecir, pero tiene que haber una razón por la cual Él quiere bendecirnos. Existe una razón. No es que yo te quiero bendecir para que tu ego crezca de una manera impresionante. Yo te quiero bendecir para que te llenes de plata y solamente de plata. No, hay una razón y para eso se utilizan lo que acabamos de hacer memoria. Vuelvo a repetir muy bien para los memoriosos de las preposiciones. Lo que le da razón o lo que de alguna manera conecta con lo segundo. Y hay un párrafo o hay un texto bíblico que vamos a estudiar, que es cuando Pablo le va a escribir a la iglesia de Colosas. La iglesia de los colosenses es una iglesia que Pablo, en una de sus 13 cartas paulinas, escribe, pero para que lo sepas, él no la funda. Erróneamente se cree que él fundó esa iglesia y por eso le escribe. No, él simplemente le está escribiendo a la iglesia porque Epafras la había fundado. Esa iglesia era parte de todas las iglesias que estaban allí en Asia Menor. Y está escribiéndole, y hay razones por las cuales él le escribe. Lo tremendamente lindo de este libro de Colosenses es que se considera uno de los libros más cristocéntricos que tenemos en la palabra. Donde centraliza tremendamente a Cristo en todo su contenido. Es una de las tantas cartas que él escribe en su prisión. Él estando en prisión, o sea, él no deja de ministrar estando en prisión. De hecho, escribe varias cartas, inclusive algunas
minutos o días antes de morir. Y esta iglesia que él no funda, que él no conoce, le está escribiendo, y así dice el capítulo 1 de Colosenses, versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios, y fíjense que yo traté de que quede separado, porque de eso en un momento lo vamos a ver, el texto es separado en 3 párrafos. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y acá viene esta preposición. ¿Para qué? O sea, ¿por qué Dios quiere que vivamos o que conozcamos su voluntad con sabiduría y comprensión? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Mirá, voy a hacer un ejemplo bien simple para que podamos entender cómo está compuesto este texto, porque lo vamos a estar viendo en 2 semanas. O sea, no lo vamos a desarrollar en su totalidad hoy porque merece que lo llevemos despacio. Quiero que te imagines una estación de servicio que carga combustible. En sí mismo no tiene ningún sentido, es poder. Pero el poder guardado en un bidón o guardado en un tanque es inservible, o sea, está guardado, puede estar ahí hasta que venza o hasta que se descomponga, puede estar años, pero es poder inactivo. Ese poder se cumple cuando ingresa el vehículo, pero el vehículo, para poder usar el poder, necesita tener una estructura, necesita tener un motor, necesita tener todas las piezas o los elementos indicados. Mientras mejor sea el vehículo, mejor aprovechará el poder que le da la gasolina, que le da la nafta, el octanaje de la nafta. Mientras mejor el octanaje, mejor lo que funciona en el motor. Mientras mejor el motor, y la pregunta es, ¿puedo tener el mejor combustible? ¿Puedo tener el mejor auto y motor? Pero lo tengo estacionado. Entonces tengo el motor, pero ¿para qué? Para llevar a un destino. Entonces, todo me tiene que llevar a un destino, y Dios quiere que todo, la salvación desde el comienzo, lo que Él hace inicialmente, me termine llevando a un destino. Lo que vos hoy hiciste es venir a la iglesia para llegar a un destino, para que puedas llegar a lo que Dios quiere, y Él en ese camino nos prepara. Por eso yo quiero que veamos este cuadro comparativo del texto que acabamos de leer. Porque si lo vemos de esta manera, es el versículo 9, por eso desde el día en que lo supimos, o sea, lo primero es, el combustible es la oración, no cabe duda, el poder que se genera en la oración, el camino para tener una experiencia con Dios, la oración. No hay manera de tener una experiencia con Dios si no es a través de la oración. Es muy amplio y vamos a ver parte de eso. Lo segundo es, pedimos que les haga conocer. ¿Qué conocer? Conocimiento de la voluntad, sabiduría, comprensión espiritual. O sea, en mi búsqueda espiritual, en mi primer búsqueda espiritual, una vez que conecto con la oración, es lo que produce mi experiencia con Dios. Mi primer conexión produce mi experiencia, una experiencia donde Dios empieza a darme sabiduría, donde Dios empieza a darme comprensión espiritual, donde Dios me enseña a caminar en su voluntad. Ahora tengo comprensión espiritual porque voy entendiendo la palabra, voy recibiendo a través del Espíritu Santo. Por eso comienza con la oración como el camino justamente para tener una experiencia con Dios. Y la respuesta es entonces, ¿para qué? Que es lo que leemos en los versículos 10 y 11. Para ser fortalecidos, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido. Primera fase, si podemos dividir esto en estos 3 puntos que vamos a ver hoy, es la oración. El camino para tener una experiencia con Dios. Todo es en la oración. Cuando Pablo, ¿por qué lo hablamos de esta manera y por qué es tan importante?
porque justamente en el primer capítulo que Pablo les está escribiendo, les dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y pedimos. O sea, hay oraciones y hay diferentes niveles de oración. Y ahí está la oración de consagración, hay oraciones de adoración, hay oraciones de contemplación, hay oraciones para intercesión, pero hay oraciones de petición. Pedimos. Si solamente nuestra oración fuera una oración de petición, terminaríamos siendo cristianos egoístas que solamente pedimos, pero Dios nos dice que todo tiene que ser pedir. ¿Qué es el primer, tal vez, error que aprendemos de chicos, sin haber ido ni siquiera a una clase bíblica, nada, de que orar es pedir? Pero no es pedir. Muchas de las oraciones que hacemos, tal vez de las más importantes, es ofrecer y es dar. Es cuando yo doy. Es un concepto que está tan impregnado en nuestra cultura que no podemos entender que orar es eso, es buscar a Dios. Pero también existe el momento de pedir. Por eso digo, no es que quede invalidado, sino que es parte de nuestra oración, que lo tenemos que saber llevar en el equilibrio. Esta mañana o hace un ratito, en la oración pedimos, pero también consagramos, entregamos, buscamos, contemplamos, intercedimos, adoramos. Pero en este caso Pablo es muy claro. Estoy orando por ustedes. Y tiene dos características que por ahí uno no llega a detectarlas rápidamente. Primero, uno puede decir, está orando seguramente alguna circunstancia difícil que lo llevó a orar y pedir por ellos. ¿Y por qué habla en plural si el que escribe es uno? Entonces nos damos cuenta que él nos está enseñando de la importancia que Pablo le está dando a la oración, no de él, sino la oración comunitaria. La importancia de orar varios. No utiliza por capricho o por interpretación o por traducción un plural. No es que pueda haber dicho, ¿viste como cuando alguien dice, vamos a estar orando? ¿Y quiénes? O sea, y por ahí hablas de vos solo y uno no se está dando cuenta que está usando el plural, ¿no? Dice, hablé con mis abogados. Y gracias que tenés uno. Pero la gente no sé por qué dice, voy a hablar con mis abogados. ¿Qué tenés, un ejército atrás? O sea, eso lo tienen algunos que tienen mucha plata, que tienen varios abogados. Pero los que vamos a pie, normalmente, tenemos gracias uno y que le podemos pagar. ¿Pero por qué lo decimos? Porque se dice, pero en este caso no está así porque sí. Tiene una razón de ser. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo dice el día que supimos? Porque él se enteró de que era un pueblo, y lo dice antes, que amaba a Dios y que tenía frutos. Él acaba de mencionar que se enteró que es un pueblo que es una iglesia que ama al pueblo y que tiene frutos. Y por eso se puso a orar. ¿Y dónde está lo importante de esta oración? Es que la oración implica mucho más que orar cuando las papas queman, orar cuando todo está bien. Orar en los diferentes procesos de la vida. Aprender a valorar los momentos calmos de la vida. Aprender a valorar lo que tenemos cerca de parte de Dios y no esperar que una soga llegue al cuello para reaccionar en cualquier índole de la vida, aún en la oración. Si nosotros oramos y convertimos la oración en una disciplina constante, en una sana y virtuosa costumbre de buscar a Dios en toda situación y por toda circunstancia, eso es lo que Pablo nos está enseñando directamente. Dice, el día que supimos, y lo que acaba de leer, después lee todo el capítulo 1 de Colosenses, te vas a dar cuenta cómo viene el trasfondo, cómo viene el contexto de lo que él está hablando. Dice, ustedes son una iglesia, me enteré que son una iglesia que aman al pueblo, me enteré que son una iglesia que dan frutos, y desde el día que me enteré de eso estoy orando. O sea, si les está yendo regular, bien o muy bien, necesitas mucha oración. Si hay alguien podría decir, pastor, me está yendo, no voy a decir muy bien para guarda, ¿no? No quiero ser fanfarrón, pero voy a decir, pastor, me está yendo bien. Necesitas mucha oración.
No, no, no. Pero ore por los necesitados también. Pero más quiero orar por los que no necesitan. ¿Por qué? Porque va a venir un momento donde entonces te va a encontrar fuerte. Los quiebres se producen cuando en el medio de la tormenta yo no eché raíces. Y yo necesito llegar a las tormentas con raíces. Yo necesito llegar a la familia con raíces. Yo necesito llegar a mi destino con raíces para que me pueda sentir siempre fortalecido. Por eso no nos congregamos por costumbre para cumplir, porque eso no sirve de nada, sino que buscamos a Dios porque necesitamos raíces sólidas, necesitamos fortaleza en el Señor, necesitamos, y dice, y no solamente yo estoy orando, el día que supimos, y usa el plural, y uno dice, ¿de quién está hablando? Claro, cuando vos lees todo el libro de Colosenses, te vas a dar cuenta de a quién se está mencionando y lo dice en sus últimos versículos. Lo vamos a leer. Estos son los típicos versículos que nadie va a predicar nunca, lo que vamos a leer ahora. 4:10. Aristarco, mi compañero de cárcel, les envía saludos, y lo mismo hace Marcos, el primo de Bernabé. ¿Y para qué lo escribe? O sea, ¿para qué lo quiero saber yo y después de tantos años? Como ya les dije, si se va a visitarlo, recíbanlo con cariño. Jesús, al que le dicen el justo, también lo saluda. O sea, no era Jesús, sino era el nombre Jesús. Y por eso lo aclara. Estos son los únicos judíos cristianos que trabajan conmigo para el reino de Dios, y de cuánto consuelo me han sido. Epafras, que es paisano de ustedes, porque no era judío, y siervo de Jesucristo, los saluda. Siempre ora fervientemente por ustedes para que Dios los ayude a mantenerse firmes, ser maduros y continuar dedicados a cumplir la voluntad de Dios. Lucas, el médico amado, lo saluda también, y lo mismo hace Demas. Y después, si seguimos leyendo, vemos que todos, no solamente que le envían saludos, me imagino Pablo escribiendo, mandale saludos, ¿viste? Mandale saludos. Sí, y los que lo visitaban, el que estaba, bueno, el compañero de prisión. Y uno dice, bueno, si uno lo lee solo, dice, ¿por qué una salutación en una carta privada está bien? Pero ¿por qué eso tiene que estar para que nos llegue a nosotros? Porque cuando uno mira todo el contexto general de lo que se enseña en la Biblia, siempre le va a encontrar el verdadero sentido, el real sentido. Y el real sentido es que Pablo no se manejaba solo, que Pablo entendía la importancia de compartir las cargas y las necesidades, y que eso es lo que hace una iglesia diferente y lo que hizo una iglesia que muchos la intentan describir y no pueden. Primero, hablamos de la Biblia no es un libro, son varios libros. De hecho, son 66 libros. Son 39 y 27 en el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia tiene decenas de autores, que cada uno de sus autores tiene características totalmente diferentes. Algunos fueron reyes, otros fueron pescadores. Algunos fueron poetas, otros fueron sacerdotes. Otros fueron conquistadores, otros fueron médicos. Escribieron durante cientos de años en una distancia donde ni siquiera se conocieron ni sabían mucho entre ellos. Pero cuando se hace el canon, de alguna manera todos esos libros se llaman la Biblia y están para nosotros. Y todos tienen la finalidad de llevarnos ¿a qué? A que conozcamos a Jesús, a que nos lleve al plan de redención que Jesús va a traer sobre la humanidad. El plan de redención que es toda la historia preparada para que Jesús venga a la tierra, ofrezca su vida por nosotros, muera por nuestros pecados, nos dé libertad y resucite para darnos luego la salvación y la vida eterna. Toda la Biblia apunta a eso. Toda la Biblia está concentrada en eso. Pero todos van entendiendo que aunque son muy diferentes cultural, social, políticamente, había algo que los mantenía en común, y era esto que acabo de decir. Sabían, y mucho en el Nuevo Testamento lo vemos, el poder detrás de la oración. Y eso no pudo detener después de 2000 años a la iglesia.
Eso no la puede tener hoy. La razón del éxito, si cabe la palabra, de una iglesia que puede ser tan diversa como hoy la iglesia es diversa. No solamente diversa en este recinto, en este lugar, en esta habitación, sino diversa en la provincia, diversa en la ciudad, diversa en el país, diversa en el continente, de todas formas. Pero ¿cómo es la razón que una iglesia tan diversa pueda avanzar, pueda vencer? Yo me acuerdo cuando hicimos los últimos días de Navidad, ese día tan fuerte de la tormenta, esa madrugada del domingo, la noche del sábado, la madrugada del domingo, que fue realmente difícil. Algunos la pasaron muy mal porque pasaron, digamos, complicaciones personales, porque se volaron algunos techos, se cayeron otros árboles. Pero ese día, con toda la dificultad, nos sorprendimos con Lizzie y ver la iglesia llena. Yo decía, vinieron igual. Y los que no vinieron, que después me enteraba así como salpicado, era no porque no querían, sino porque se quedaron a colaborar con algún vecino que había sufrido la caída del árbol o la voladura de una chapa, y entonces se estaba viendo la noche, y por eso después nos enteramos. Pero la oración, iglesia, y esto guardalo en tu corazón, la oración activa el poder espiritual a nuestro favor. La oración activa el poder espiritual a nuestro favor. Cuando una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que busca a Dios, activa el poder de Dios permanentemente a nuestro favor. Por eso el tiempo de oración. Por eso venimos hace unas largas semanas con alguna conversación con algunos de los integrantes del equipo de música y con algunos otros líderes para tener los altares que luego les vamos a contar para este año. Nuestro altar más alto, nuestro altar de búsqueda del Señor, porque entendemos la importancia también, no de la oración personal solamente, de la oración que hacemos congregacional los días domingos, sino la oración que también tenemos que seguir haciendo, como habitualmente lo hacíamos así los domingos, o como lo hace el grupo, o lo hacía el grupo de intercesión, o lo hace el grupo que intercede con los papás una vez también por mes, y los diferentes grupos que se generan a través de la mentoría, a través de los pastores, todo el tiempo. Y la iglesia está orando. No es que no existe ninguna oración. Todo el tiempo hoy con las cadenas de WhatsApp, siempre hay grupos que están orando, y entre los pastores y los mentores hacen un trabajo de saber cuando detectan un problema, de ponerse todos a orar, de ver si pueden suplir esa necesidad, si hay que ayudar en algo, si se tiene que hacer una visita, y siempre el saber que estamos orando. Por eso, hace muchos años atrás aprendí algo porque un día me sentí muy culpable de haberle dicho a alguien que iba a orar y después no lo hice. Viste que todo el mundo te dice, vamos a orar. Vamos a orar significa te saco de encima, te digo algo porque que no te puedo decir suerte, ¿no? Estoy pasando una enfermedad, suerte. No, ¿cómo suerte? Y uno como cristiano, ¿qué le dice? Bueno, qué sé yo, no sé qué decirte. ¿Cómo no sabe qué decirle? Y uno dice, bueno, vamos a orar, ya está, ya cumplí. No, y me pasó un par de veces o más de un par de veces, que dije lo mismo de tantas veces que uno se junta en la iglesia y me olvidaba. Y no lo hacía. Entonces, en conclusión, estaba mintiendo. Aunque era un olvido, yo había dicho una cosa. Entonces, me hice una costumbre que te la propongo. Podés acordarte y hacerlo de manera escrita, sí, pero cuando alguien te pide oración, en el instante, por más que sea un momento de tu trabajo o en un momento del auto, por favor no cierres los ojos, hacé una oración. Por favor no cierres los ojos en el auto. Pero si estás, una oración, tal vez sea breve, pero por lo menos si vas a decir que vas a orar, hacelo. Después, por supuesto, si te lo anotaste o te lo recordás, orá. Pero vamos a orar. Ahora, en fines de febrero, el 25 de febrero, y durante 8 días, como todos los años, tenemos nuestros 8 días de ayuno y oración, nuestros 8 días donde todos los días estamos orando, donde todos los días venimos y este lugar se llena todas las noches. Domingo, comienza el domingo 25, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 8 noches, 8 días de oración, 8 momentos intensos. Creo que el ayunar, al contexto de hoy, no tiene solamente que ver con de qué me privo para poder estar mirando a Dios. No es de qué me sacrifico, sino de qué me privo para ocupar mayor tiempo en Dios. Yo creo que hoy los ayunos fuertes contemporáneos tienen que ver muchísimo
con las redes sociales, muchísimo con lo que conectamos. Es muy importante hacer un ayuno de todo eso. Es muy importante inclusive hacer un ayuno de lectura para concentrarte por tiempos definidos solamente en la Biblia. Los que son lectores, dejen de leer por unos días y lean solo Biblia, ¿no? Por supuesto, lean todo el tiempo, constantemente, enriquezcanse, ¿no? Miren si se lo dice alguien que es un lector y que me gusta leer de todo, pero hay momentos determinados donde la Biblia tiene que ser única para que nada contamine lo que directamente viene del corazón de Dios a tu vida. Y por eso en esos días vamos a tomarnos en el día diferentes momentos, vos en lo privado, pero luego a la noche todos juntos, siempre lo hacemos por 1 hora para poder orar. La segunda fase es mi primer búsqueda espiritual. Es la que produce mi experiencia con Dios, esa búsqueda que dice que cuando oramos, ahora vemos a lo segundo. Pedimos que Dios les haga conocer su voluntad con sabiduría y con comprensión. Ay, necesito inteligencia, necesito conocer, sí, capacidad para entender, capacidad para asimilar, capacidad para elaborar información, capacidad para emplear información. Y a todo eso lo que quiero justamente es habilidad para aplicar esa inteligencia. ¿Qué es esa habilidad para aplicar inteligencia? Sabiduría. Y sigue diciendo, todo eso pedíselo a Dios. Y comprensión espiritual. Me quiero detener un momento, comprensión espiritual. Necesitamos la revelación. Sin experiencia no hay cambio. No hay cambio sin experiencia, sin revelación, sin comprensión espiritual. Es cuando el Espíritu se hace real en mí. La Biblia nos habla de que esa combinación de todo lo que acabo de leer, comprensión espiritual, sabiduría, conocimiento o inteligencia, produce una combinación que la Biblia lo llama metanoia. Y presten mucha atención a esta palabra que seguramente en algún lugar algunos la pueden haber leído. Es una palabra griega que en su traducción al español significa arrepentimiento. Es una nueva dirección. Síganme un segundo con esto. Metanoia es arrepentimiento. Es nueva dirección. Es un cambio de mente y es un cambio de corazón. Cuando la Biblia lo traduce, en vez de poner la palabra original que es metanoia, pone arrepentimiento. Dios toca nuestros sentimientos, Dios toca nuestra voluntad, pero Dios toca nuestra razón. Por eso es una transformación de corazón y de mente. Cuando los traductores tuvieron que traer la palabra y la tradujeron al español, usaron la palabra arrepentimiento, que en realidad esa palabra, justamente arrepentimiento, cuando la leemos, es una palabra que te va a ser fácil saber de dónde deriva. Nuestro idioma deriva del latín, que es la palabra penitare, penitencia. Entonces, el concepto latino o el concepto argentino o español que tenemos de arrepentimiento es penitencia. Es justamente cuando creemos que arrepentirse es lamentarse, llorar, estar triste, angustia. Y la Biblia dice, no. Arrepentimiento es una comprensión de que estoy por el camino errado. Arrepentimiento es una comprensión de que necesito a Dios y que le permito a Dios que cambie mi mente, que cambie mi corazón y empiezo a caminar en esa comprensión espiritual. No está pidiendo otra cosa, no tiene que ver, o sea, por supuesto, a veces cuando uno ha fallado, cuando uno ha hecho algo que lo avergüenza, posiblemente emocionalmente, por quebranto, uno en ese arrepentimiento se llora, pero no tiene que ver con un ejercicio de lamentaciones o con un ejercicio de penitencias. Arrepentimiento es estoy siendo transformado, hay una metanoia que está cambiando mi mente y mi corazón. Jesús habla de eso, Pablo habla de eso, Pedro habla de eso. Fíjate 2 textos bíblicos como el de Hechos capítulo 19, versículo 4. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en que Él vendría después de él, es decir, en Jesús. O sea, Pablo les explicó, Juan bautizó con un bautismo
para cambiar su mente y su corazón, y le indicaba a la gente que creyera. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda. O sea, Él está esperando que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. El cambio en el corazón, el cambio en la mente, el cambio en los sentimientos, el cambio en el espíritu, el cambio en la razón, me hace a mí convertirme, que es un giro de 180 grados. Es un giro que me permite ahora caminar hacia el propósito de Dios, caminar hacia el destino de Dios, caminar hacia la voluntad de Dios y dejar y darle la espalda a lo que antes no había sido transformado en mí, porque para ese destino fue creado el hombre. Y cuando llegamos a este punto, cuando llegamos a lo que produce mi experiencia con Dios, es decir, Señor, gracias. Tengo una comprensión espiritual. Sé lo que está bien y lo que está mal. Sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que dejar de hacer. La palabra cada domingo, cada día que la abro, cuando sea, me está alumbrando, me está iluminando, me está enseñando. Aprendo tu palabra. Entonces la pregunta inmediata es, ¿y para qué? ¿Por qué yo debería tener comprensión espiritual? ¿Por qué yo necesito sabiduría? Ahora, acá hay un punto y por eso yo decidí que teníamos que detenernos. Porque si no pasamos por lo segundo, o no volvemos a pasar por lo segundo, o no volvemos a revisar lo segundo, va a ser muy difícil que vivamos el para qué. Porque sin comprensión no lo puedes hacer. Tenés el poder, tenés el combustible, pero no tenés el motor para llevarlo. Entonces vos querés ir a un destino, pero te olvidaste de cambiar el aceite, o te olvidaste de poner las bujías, o directamente tenés un auto, una carrocería y no tenés motor. Entonces no puede haber una falla en el medio. Arrepentimiento es no solamente confesar, sino que tiene que ver con decir, Señor, ¿y en qué vas transformando mi mente? Yo decido ser transformado por Dios e influenciado por su Espíritu Santo. Mirá, mi hermano, nadie va a cambiar por venir a una iglesia. Nadie va a cambiar por cumplir X cantidad de domingos durante el año y decir, Dios, mirá que por lo menos de los 50 y pico, de los 50 domingos, te vine a 25, o sea, anotalo. O sea, es mucho más profundo. Es más profundo de lo que otros escuchen. Tiene que ver con algo muy, muy interno. Tiene que ver con actitudes constantes, permanentes, de cambio de mente y de corazón. Metanoia me da sabiduría. Y en esa sabiduría, en ese cambio, puedo gobernar. Es algo que muchos sufren. Gobernar no le corresponde solamente a quienes ejercen gobernación o presidencia o intendencia o lo que sea, o un cargo político. Gobernar es nuestra familia, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra propia vida. Y gobernar tiene 3 características, que es dirección, le doy dirección, administrar y controlar. Tengo que aprender a gobernar. Tengo que administrar lo que tengo en mi corazón. Tengo que aprender a dar dirección. Eso hace un buen gobernante, alguien que gobierna bien. Quiero gobernar bien en relación a mi progreso. Quiero gobernar bien en relación a mi salud. Tu salud necesita que le prestes atención. Tu salud necesita que estés bien en el alma por las dudas o por sí. Mucho de lo que te puede pasar físicamente, en realidad, no es una enfermedad que solamente apareció, sino es algo que contaminó tu corazón y te enfermó de tal manera que empezó a dañar tu cuerpo. Que ocurre muchas veces, y estoy en este caso hablando de manera científica, o sea, eso lo dicen los médicos. Tiene que ver con paz, gobernar la familia, gobernar mi propia vida, gobernar hacia dónde voy, porque cuando sabes hacia dónde vas, no te distraes en cualquier cosa. Sabes que tenés que llegar a un destino. Podés tener algunas desviaciones chiquitas, podés tener algunas complicaciones en el camino, pero seguís caminando, seguís buscando a Dios y luego administrar.
Porque para que lleguemos al para qué, y lo vamos a repasar antes de orar por esto, dice la Biblia, ¿para qué? Y miren, uno diría, no, directamente me tiro de cabeza al versículo 10. Para que vivan de manera digna, agradándole en todo. Esto implica dar fruto, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos. O sea, ¿quién no quiere vivir dignamente, agradar a Dios, dar fruto, crecer en conocimiento, ser fortalecido? La semana que viene vamos a meternos de lleno en este texto. Es riquísimo. Lo que el Espíritu Santo va a hacer y nos va a ayudar con esto es muy, pero muy lindo. Pero hoy quiero orar por esta palabra metanoia. Quiero orar por esta palabra arrepentimiento, mi primer búsqueda espiritual. Lo que produce mi experiencia con Dios. No viene de otra manera. Empezar a vivir el para qué necesita esa transformación, esa nueva dirección. Y no es para el que nunca antes lo oró, sino por el que dice, ¿y qué pasa si mi mente y mi corazón necesitan refuerzo? Necesito seguir transformándome, necesito seguir teniendo sabiduría, necesito que el Espíritu Santo intervenga en mi corazón y en mi razón. Necesitamos a Dios. ¿Cuántos necesitan su Espíritu Santo? A veces el Espíritu Santo es un susurro, es apacible, es de transformación diaria, es el encuentro silencioso en esa lectura de la Biblia, en ese momento de oración en casa, en ese momento solo y quieto. A veces es en medio de una congregación. Las dos son necesarias. Las dos son instrucciones bíblicas. Las dos la Biblia nos dice que las necesitamos. Es muy importante que sepamos que hoy, cuando estamos orando, no solamente vos vas a estar orando, sino que hay una oración que va a salir como consecuencia del respaldo que hay en una comunidad, en una congregación orando. Señor, yo estoy orando por mí, pero en esa oración está tu Espíritu Santo moviéndose. A veces uno dice, ¿y cómo me doy cuenta? Consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De la fidelidad. Día a día, paso a paso, momentos. Porque a veces uno es tan exitista que dice, yo quiero orar, y cuando abra mis ojos quiero ver, o quiero sentir que ya me transformé. A veces son procesos. Porque no hay forma de ser enseñado si no es por procesos. De la oración a la respuesta Dios me forma. Y a veces los procesos necesitan ser más extensos, porque no hay manera de ser enseñado sin procesos. Nada sale de la noche a la mañana salvo que Dios disponga un milagro sobrenatural sobre algo. Pero si no, Dios permanentemente en todo lo que hace en mi vida y en tu vida lo va a hacer con procesos. A veces los procesos son incomodísimos. A veces los procesos uno no los entiende. Entonces, ¿qué hace? Quiere cambiar de proceso. Quiere cambiar de oración. Quiere cambiar de esto. Quiere cambiar de forma. No. Es vos. Soy yo. No mires para otro lado. Mirá para vos. Procesos. Dios te quiere en el proceso. No para amasijarte y estrujarte, decirte que termines ahí tirado. Por eso digo, arrepentimiento no es por mi culpa, por mi gran culpa. No, es para que diga, Señor, quiero que sigas cambiando mi mente y mi corazón. Quiero que sigas cambiando, que produzcas esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio de situación, ese cambio de expresión, ese cambio. A veces hay una cultura familiar tan fuerte sobre las espaldas de algunos que a la hora de construir fallan y dicen, pero eso es lo que aprendí, es lo que sé hacer porque es lo que aprendí, lo que me enseñaron, es lo que me pasó. Mi corazón responde de acuerdo a su herida, de acuerdo a su dolor, de acuerdo a lo que tiene. Tengo el tanque agotado, no le puedo dar nada a nadie. Y tantas cosas que nos pueden suceder permanentemente en la vida, procesos, situaciones laborales, profesionales, situaciones en la edad, situaciones ante la incertidumbre de la espera de cosas que ocurran, procesos que lo que necesitan es que vos en esos momentos donde tal vez más lejos te vas a ir, más cerca tenés que estar. Es donde más nos alejamos, porque son los momentos de incertidumbre. Y para eso estamos, iglesia, qué lindo. Para eso estamos, congregación, qué lindo. Porque si estamos acá, por más que estés distraído con eso, hoy ora. Hoy decirle, Señor,
me subo de nuevo, me engancho de nuevo, entro de nuevo a tu ritmo. No voy a interrumpir o a pensar que si le cambio los procesos o pido opción B o opción C, la cosa va a salir. Trata conmigo, curtime, háblame, guíame. Metanoia, cambio, transformación. Ponete de pie, por favor.